Y dice las Escrituras que ahora es el verbo, ahora es la palabra. Ahora ya Cristo Jesús, Dios, establecido en las Escrituras, Él es la palabra. Y hablando de la palabra como tal, nos encontramos que la palabra es algo muy importante. Muy importante ¿para quién? Para nosotros los hijos de Dios. No sé si usted quiere decírselo. Si quiere decirlo, hágalo. Si no, no lo haga. Si quiere decirle a que está a su lado, diga, la palabra es muy importante para nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Es importante porque, mire, es un equilibrio que hay entre todas las cosas naturales y espirituales. Cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra, vino hablando de la palabra, vino predicando la palabra. O sea, vino hablando del verbo, vino hablando de Él, del Padre, del Hijo y al final del Espíritu Santo. Pero Él vino hablando de sí mismo. Pero dice la Escritura que cuando Él habló de sí mismo, diciendo, yo soy el verbo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Padre que vino aquí a la tierra, nadie le quiso creer. Por cuanto nadie le quiso creer, dice la Escritura que Él dejó de enseñar, dejó de hablar. ¿Y qué hizo Jesús entonces? Dice la Escritura que Él comenzó a obrar. Entonces, ya no eran por las palabras, sino que eran por las obras. Ya no le creyeron a Él porque decía que era el Hijo de Dios, sino que le comenzaron a creer por las obras que Él hacía, porque las obras que Él hacía no lo hacía cualquier persona, sino que las hacía era Dios. Nadie la podía hacer si no era por medio de Dios. Entonces le creyeron que Él era el Hijo de Dios, entre comillas. Algunos le creyeron. Pero comenzó a creer que Él era el Hijo de Dios. Entonces, cuando Él comenzó a hacer eso, es maravilloso. Entonces comenzaron las señales, comenzaron los prodigios, comenzaron las obras maravillosas, comenzaron los milagros, se levantaron los paralíticos, los sordos comenzaron a oír, los ciegos comenzaron a ver, los paralíticos comenzaron a levantarse, los muertos aún se resucitaron. Todo eso es maravilloso. Y cuando nosotros como pueblo de Dios vemos estas cosas, ¡wow! Verdaderamente nos maravillamos, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle algo. Estas obras no es para que el pueblo de Dios se maraville. Estas obras es para que el pueblo de Dios comience a tener o aumentar su fe. No es para que nos maravillemos. No, eso no es para nosotros. Nosotros somos seres espirituales y el mayor milagro en el cual nosotros nos debemos de glorificar, de honrar y de todas las cosas es que sencillamente recibimos el milagro de la vida eterna. Ese sí es el en el cual nosotros nos tenemos que glorificar, honrar y todo lo demás. Pero sobre todas las cosas es sencillamente para que nosotros aumente nuestra fe. Y dice la Escritura que los milagros son para que los incrédulos crean. Wow, ¿verdad? Qué bueno saber eso, ¿verdad? Para que los incrédulos puedan creer. Entonces nosotros como hijos de Dios no deberíamos de maravillar, de brincar, de saltar, de qué sé yo, de asombrarnos cuando venga un milagro que pase por aquí y haga Dios algo. Vuelvo a repetir, cuando haga Dios algo, nosotros venimos todos los que están allá atrás y venimos acá porque qué maravilla lo que hizo Dios. No. Nosotros nos maravillamos porque Dios está haciendo algo para alguien que necesitaba ese milagro. Pero no nos debemos de maravillar porque para nosotros debe de ser, entre comillas, algo normal porque Dios lo hace. Porque es la añadidura, vuelvo a repetir, es la añadidura de lo que recibimos nosotros como hijos de Dios. Cada uno de nosotros, ejemplo yo, llegué aquí a la iglesia y necesitaba un milagro. El primer milagro que recibí fue el de la vida eterna, pero después recibí el milagro de la vista, recibí el milagro de que tenía un soplo en el corazón, ya no lo tengo, recibí el milagro de que los riñones, ya ni siquiera me operaron, no tuve que hacerme nada, Dios lo hizo, boté las piedras así como, ¿ven? Boté 2 piedras grandes. Gloria a Dios por eso. No tuvieron que hacerme nada, sino que Dios obró. Y entre otras cosas que yo ni siquiera cuenta me he dado de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, porque sí pasa. A veces Dios hace tantas cosas en nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta, pero ha sido Dios glorificándose en nuestras vidas. Aún de todas estas cosas no nos debemos de maravillar, porque sencillamente es porque añadidura para con nosotros los hijos de Dios. Amén. Acabo de dejar los milagros por debajo, ¿verdad? No, amado, no crea que esto es así. Lo que pasa es que hay algo más importante que los milagros, que las señales y los prodigios. ¿Qué será? En el principio era el verbo. ¿Qué es lo más importante? La palabra. La palabra de Dios es lo más importante, amado.
Las Escrituras nos señala claramente a cada uno de nosotros, a todos, por decirlo de una manera, que nosotros, apartado de Él, nada podemos. ¿Puede decirlo? Apartado de Él, nada puedo hacer. Entonces, si apartado de Él ya nada puedo hacer, significa que yo tengo que estar cerca de Él, junto a Él o dentro de Él. ¿Verdad que sí? La palabra en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros estamos en Cristo. Amén. En Cristo, vuelvo a repetir esto. La palabra en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros estamos en Cristo. Ahora, ¿cómo puede suceder eso que nosotros estamos en Cristo? Sencillamente por su plena voluntad. No es porque nosotros hayamos hecho algo o vayamos a hacer algo que esto nos lleve a tal milagroso obra en nuestras vidas. No. Sí hay algo que tenemos que hacer. Y es sencillamente lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3:13. Él dice algo allí y dice: no que lo haya alcanzado ya todo. No que lo haya alcanzado ya todo. Esa es una frase, es una oración. Y cuando nosotros escuchamos esta oración o leemos esta oración, nosotros inmediatamente nos trasladamos o lo creemos que es así. Bueno, yo no alcancé la carrera que tenía, la segunda carrera que tenía en la universidad. No pude alcanzar, bueno, quería tener 4 muchachos, solamente tuve 2. Quería tener 100 millones de bolívares, solamente tuve 100 millones de dólares y cosas así, ¿verdad? Cosas como estas, pero son metas que nos proponemos aquí en la vida, nos proponemos aquí como nuestra vida cotidiana, pero que aún de una u otra forma no hemos alcanzado. Y nosotros creemos que cuando dice las Escrituras de esta manera, que Pablo dice: amado, todavía yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Entonces comenzamos a pensar de esa forma: wow, si el mismo Pablo no logró alcanzar todo eso, ¿cómo yo lo voy a alcanzar? Déjeme decirle que usted sí lo va a alcanzar, usted sí lo va a lograr. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice: todas las cosas las puedo hacer en Cristo Jesús. Yo la puedo hacer, ¿pero por qué? Vuelvo a repetir esto. Primeramente, ¿por qué? Porque lo que dice en Filipenses 3:13 no es así como nosotros lo hemos tomado. Lo podríamos tomar de esa manera para dar una enseñanza, para dar una prédica, para tomarlo de esa manera. Pero el propósito original de ese versículo no fue ese. El propósito original de ese versículo, si nosotros leemos los versículos anteriores, nosotros nos damos cuenta que Pablo está hablando de sufrimiento. Pablo está hablando de la muerte. Pablo está diciendo: yo mismo no he logrado morir todavía. Pero no está hablando de alcanzar la muerte. Él está hablando de alcanzar la resurrección en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo está hablando de todo esto, él no está diciendo: yo todavía no he alcanzado a ser el mayor de los apóstoles. Yo todavía no he alcanzado a ser el mayor de los maestros. Yo no he alcanzado a ser el mayor de los líderes, de los discípulos. No. Él está diciendo: yo todavía no he logrado alcanzar la resurrección entre los muertos. O sea, él está diciendo: para mí, las obras que hice, las resurrecciones que pasaron a causa de que Dios me usó, los que los muertos se levantaron, los que paralíticos se levantaron, de que los mudos comenzaron a alabar a Dios, de que los ciegos comenzaron a ver las maravillas de Dios, eso para mí no es nada. Lo máximo para mí es lograr alcanzar la meta final, el reino de los cielos y la resurrección en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Entonces, esto nos lleva a que lo más importante para nosotros no es sencillamente las maravillas, sino la palabra de Dios. La palabra también nos dice en el libro de Mateo 4:4: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vuelvo a repetir esto. La Escritura nos dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos lleva a ¿qué? Que nosotros nos podemos alimentar, podemos comer caviar, podemos comer chuleta, el pescado, el queso, todo lo que los manjares de esta tierra, todas las cosas, pero el mayor alimento que nosotros necesitamos es el alimento espiritual. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, dice las Escrituras. Entonces, este cuerpo un día va a perecer, pero su palabra va a permanecer firme en nosotros. Y si su palabra permanece firme en nosotros, que es Cristo Jesús, nosotros tenemos la palabra de parte de Dios, que un día vamos a resucitar juntamente con Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso en nosotros.
Se da cuenta que lo más grande no son los milagros. Lo más grande no son las obras. Lo más grande es la palabra de Dios en nuestras vidas, hecha una realidad, hecha carne. Es por eso que nosotros tenemos que consumir, beber, digerir esa palabra. Cuando dice las Escrituras, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que hacernos personas íntegras en la palabra de Dios y conocedoras de ella. Pero óigame bien, no solamente leer la palabra, porque ella misma nos insta y nos dice: yo le insto a que escudriñen las Escrituras, porque en ella me parece que encontraréis la vida eterna. O sea, pareciera que no basta con que nosotros hayamos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, sino que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ellas nos van a mantener, porque ellas nos van a sustentar, porque ellas nos van a llevar a la vida eterna. Y dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En otras palabras, si le llevamos el conocimiento a la palabra, a los que escudriñar a las Escrituras, mi pueblo perece por falta de alimento, perece por falta de pan, perece por falta de Dios. Es porque no les buscamos, es porque no le escudriñamos, es porque no lo estudiamos, es precisamente porque no nos llenamos de Él. Y en otras palabras, Cristo Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, dice así: que si ustedes me conocieran a mí, le dijo a Felipe, si ustedes me conocieran a mí, también conocerían al Padre. En otras palabras, tremendo esto, porque la palabra que es el verbo nos lleva a conocer a Cristo Jesús. Vuelvo a repetir esto un poquito más lento. La palabra que es el verbo que es la palabra, y el verbo que es Jesús, y la palabra que es Jesús, Él ya mismo nos dice: si ustedes escudriñaran las Escrituras, ustedes tendrían la vida eterna. Y a Felipe le dice: tanto tiempo que has leído la palabra, Felipe, y todavía no me has conocido. Tanto tiempo que he estado contigo a tu lado, Felipe, y todavía no has sabido que yo soy el verbo. Tanto tiempo, Felipe, que he estado contigo y solamente te has preocupado de los milagros. ¡Wow! Felipe sencillamente queda atónito ante la proposición de Jesús. Y Jesús queda maravillado en el sentido de cómo nosotros, los hijos de Dios, estando a su lado, creyendo y diciendo que le conocemos, no le conocemos, sino que nos preocupamos más bien de lo que Él hace y no de quién es Él. Esto nos lleva a ¿qué? Amados y queridos hermanos, está bien que nosotros seamos aquellas personas por las cuales Dios usa para hacer las señales, los prodigios y los milagros. Está bien que nosotros seamos aquellos instrumentos que Dios usa para con ellos, porque cada día Dios te va a usar para hacer milagros a aquellas personas que lo necesitan aún dentro del mismo pueblo de Dios. Dios lo va a hacer. Y eso no es algo innecesario, es necesario. Porque el pueblo de Dios necesita sanidad. El pueblo de Dios necesita que su fe aumente. Pero más allá de todo esto, es necesario que cada uno de nosotros podamos estar introducidos dentro de la palabra de Dios, dentro de las Escrituras. Si nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios, sencillamente somos cual pueblo religioso. El mismo Jesús le dijo a uno de sus discípulos, refiriéndose a los fariseos: hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Vuelvo a repetir esto. Jesús le dice: hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque ellos repetían la palabra, ellos la repetían, pero no hacían conforme a la palabra. Eso significa que no vivían la palabra. Amados hermanos, nosotros somos un pueblo llamado por el Dios Todopoderoso. Y somos llamados no solamente a leer, a escudriñar la palabra de Dios, sino que somos llamados a vivir la palabra. Y la palabra es Cristo Jesús. Y dice la Escritura que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y que por sus llagas nosotros somos sanos. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que todo lo puedo en Cristo Jesús. Y soy más que vencedor en Él. Eso nos lleva a una situación tremenda en este tiempo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo, personalmente lo digo, es un tiempo bastante difícil. Yo no sé cómo usted lo ve. Es un tiempo difícil. ¿Por qué? Las Escrituras nos dice que en los últimos tiempos
Se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, etc. Habrá muchas situaciones, vendrán terremotos, se hablará de paz y luego vendrá guerra repentina y todo aquello lo demás. Pero cuando nosotros estudiamos un poquito más en el libro de Apocalipsis, nos encontramos que también viene el nacimiento o la aparición del anticristo. Y nos encontramos que no solamente él viene, sino que el anticristo no viene solo, sino que viene con un ejército. Y ese ejército se levanta específicamente contra todo el mundo, pero más que todo contra el pueblo de Dios. Porque él viene a captar alma. O sea, el Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea sea salvo. Pero él viene para captar alma, para perdición, para que no puedan disfrutar de la vida eterna. Y la vida eterna es Cristo Jesús. Óigame bien, si nosotros comenzamos a conocer a Cristo Jesús y nuestros pies están cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús, vamos a ser inconmovibles, vamos a ser inmovibles. Nadie nos va a trasladar de un lugar a otro, nadie nos va a mover, nadie nos va a poder decir allí está el Cristo, y nosotros no nos vamos a mover porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Es tremendo esto. No nos van a decir qué milagro, qué señales y qué prodigio, porque las escrituras dice también que aún aquellos que hicieron señales y milagros, el Dios Todopoderoso les va a preguntar: está bien, hicieron esto y aquello y lo otro, pero apartado de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, es el tiempo de que nosotros, los hijos de Dios, tengamos puestos nuestras miradas en Cristo Jesús. Es un tiempo donde los milagros van a comenzar a verse de parte del reino de las tinieblas, y los hijos de Dios, si es posible, serán engañados, dice las escrituras. Es por eso que yo le insto hoy, no solamente a que sea una persona observadora de la palabra y que pueda leer un versículo, y que pueda leer un capítulo, y que pueda leer un libro, y que pueda leer la Biblia, sino que la escudriñe, que la escudriñe y que la vuelva a escudriñar. Hay muchas cosas en la palabra que hasta el día de hoy nosotros nos hacemos pregunta de ella, pero dice las escrituras en el libro de Juan capítulo 15 que el Espíritu Santo es el que va a revelar la palabra. Y también dice las escrituras que en los últimos tiempos el Espíritu Santo nos va a traer la revelación de la palabra, y nadie va a tener que darnos la enseñanza sobre ella. Óigame bien, en los últimos tiempos. Pero también dice en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 1: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Vuelvo a repetir esto, por lo menos la última parte. En el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 1 dice: aunque el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué significa y quiere decir esto? Mayormente nosotros tomamos estos versículos como que cuando una persona llega a la iglesia es un niño espiritual, y que por ser niño espiritual se requiere que se le dé la leche espiritual, y eso es un amén, ¿verdad que sí? Pero la Biblia no se está refiriendo a esto específicamente. Se está refiriendo en el pueblo o del pueblo de Israel. Se está refiriendo a la ley, se está refiriendo a la gracia, porque cuando seguimos leyendo un poco más adelante, nos encontramos que en el mismo libro de Gálatas dice las escrituras: pero en el tiempo señalado por el Padre va a nacer el Hijo de Dios. Va a nacer en el tiempo de Dios, nació de madre, de hombre, de una mujer, va a nacer el Hijo de Dios en el tiempo señalado por el Padre. Óigame bien, las escrituras es clara cuando nos dice que todas las cosas están señaladas por Él en el tiempo señalado. Usted y yo, dice la escritura en el mismo libro de Gálatas, que vamos a necesitar cuidadores, tutores, ayos, personas que estén cuidando, así como estos niños necesitan una joven que los cuide, una persona que los cuide. Nosotros también en el mundo espiritual, cuando somos niños espirituales, necesitamos cuidadores, necesitamos personas que nos cuiden. En el libro ya se le digo, Filipenses capítulo 4, en el libro de versículo 11, versículo 4:11, dice la escritura que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin, vuelvo a repetir esta parte, con el fin o a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Oiga, mi amado, el pueblo de Dios necesita urgentemente ser tratado por Dios directamente.
Óigame, cuando digo directamente por Dios, es que Dios tiene hombres y mujeres en la tierra para que ellos traten directamente con ellos. Pero también dice en el libro de Gálatas que estos hombres, llamados apóstoles, llamados pastores, llamados maestros, no pueden decir por sus propios medios cuando el discípulo que está enseñando ya ha sido capacitado por él, sino que la Biblia dice en el tiempo señalado por el Padre. Óigame bien, en el libro de Gálatas dice en el tiempo señalado por el Padre. Eso significa, amado, que yo no puedo agarrar un bebé, un niño espiritual, una persona porque a mí me parezca, porque yo necesite dentro del grupo familiar donde la iglesia en casa, que yo necesito un líder, y yo lo voy a traer recién llegado a la iglesia en casa, sino que dice las Escrituras que yo, en el nombre de Jesús, llamado a formar, lo tengo que formar, lo tengo que capacitar, y en el tiempo señalado por el Dios Todopoderoso a mi vida conforme a la orden de Dios, esa persona va a ser trasladada de un niño espiritual a un líder de potencia o en un pastor. Esto nos lleva sencillamente a que hay una ley, hay una orden, hay una regla de parte de Dios, y que nosotros, aunque querramos ser los mejores, no podemos hacer como nosotros queremos aquí en la iglesia, sino que hay una directriz de parte del Dios Todopoderoso. Y así como lo hay en el mundo natural de parte de Dios dentro de la iglesia, también lo hay en el mundo espiritual. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, ¿qué dice? Dice las escrituras, ¿cómo dice? Anulando el acta de los decretos que nos era contra nosotros, clavándole en la cruz del Calvario. Y el 14, 15, el 15, y despojando a los principados, a las potestades, a los gobernadores y a los huestes en los lugares celestes, que dice, los exhibió públicamente. En el mundo espiritual estoy hablando ahora. Óigame bien, en el mundo espiritual. Dice las Escrituras que en el mundo espiritual nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero día tras día nosotros enfrentamos batallas, enfrentamos situaciones, y esas situaciones y esas batallas las enfrentamos con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, con el jefe, con cualquier persona, pero están allí físicamente. Y nosotros, por no saber disuadir, porque no hemos persuadido, no hemos dejado persuadir por este mundo natural, sencillamente nos enojamos con este, nos molestamos con aquel, discutimos con el otro. Y dice la Escritura que nuestras luchas no son contra ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser espirituales, y como hijos espirituales que somos, pero no que tenemos que ser, somos espirituales, y como hijos espirituales que somos, nosotros tenemos que batallar la batalla espiritual. Y dice la Escritura que nosotros somos más que vencedores con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero como cada día tenemos esas batallas, cada día tenemos que pelear, cada día tenemos que decir, somos vencedores juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo nosotros peleamos? ¿Cómo nosotros somos más que vencedores? Cuando usted sencillamente deja que el enemigo venga y diga cualquier cosa contra vosotros, y ustedes sencillamente hagan silencio. No te defienda porque tú eres vencedor. No te defienda porque tú tienes a alguien que te defiende. No te defienda porque sencillamente no has hecho nada. El Dios Todopoderoso ya venció por ti en la cruz del Calvario. Y por causa de eso, ¿quién puede venir contra ti? Si se levanta uno, huirán por 7 caminos diferentes. Esto es en el mundo espiritual. En el mundo espiritual viene todo eso. Pero ¿cómo será si en el libro de Mateo capítulo 1, 4 dice la Escritura que Jesús había orado y había ayunado y estaba ayunando durante 40 días y a los 40 días, el cumplimiento de los 40 días, dice que Jesús tuvo hambre en el mundo natural? Según las necesidades que nosotros podemos tener en el mundo natural, el enemigo va a venir contra nosotros en el mundo espiritual, a atacarnos en lo natural. ¿Vuelvo a repetir esto? Según las necesidades que nosotros podamos tener en el mundo natural, el enemigo que es espiritual va a atacarnos en el mundo natural de una manera espiritual. ¿Cómo lo va a hacer? Dice la Escritura que Jesús tenía hambre. Es lógico, ¿verdad?
40 días y 40 noches en ayuna, y Jesús tenía hambre. Y viene el enemigo y le dice, sé que, vanidoso él, ¿no? Sé que eres el Hijo de Dios, pero si eso es verdad, di a esas piedras que se conviertan en pan. Date un manjar allí, un sobadito, un campesino, y si quieres le pones un quesito, tú sabes, como tú lo quieras, jamoncito de la primera, colócaselo. Y Jesús sencillamente se negó y dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, démonos cuenta, usted y yo tenemos necesidades. El enemigo nos está atacando quizá por nuestras necesidades. Diga quizá no está atacando por nuestras necesidades, pero cuando usted y yo vivimos conforme a la palabra de Dios, usted va a decir, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vienen los problemas y usted va a decir, mi Cristo es vencedor. Vienen las circunstancias y usted va a decir, mi Cristo es vencedor. Viene cualquier cuestión que pueda venir y usted dice, mi Cristo venció en la cruz del Calvario. Porque somos espirituales y Cristo Jesús, dice la Escritura en Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15, que fueron avergonzados públicamente todos tus enemigos y los enemigos de Dios. Entonces, ellos solamente vienen ahora para quererte persuadir, para quererte engañar, para quererte arrastrar a su posición, a su terreno. Pero cuando tú dices, yo estoy plantado sobre la roca que es Cristo Jesús, yo estoy plantado sobre la palabra de Dios, yo estoy plantado donde dice Cristo está, Él tiene que huir. Resistirá al diablo y Él huirá. ¿Ven? Pero es necesaria la palabra de Dios en tu vida. Vuelvo a repetirte esto. Es importante que nosotros podamos tener esas señales de milagro, de señales, de prodigio. Pero esos son añadiduría o añadidura. Pero lo más importante en tu vida y en mi palabra, perdón, en mi vida y en tu vida y en mi vida es la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, lo más importante para ti y para mí es la palabra de Dios, la palabra de vida. Y en ella os parece que encontraréis la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, sabiendo que la palabra es lo más importante, vamos a tomar en cuenta esto. Según lo que dice la Escritura, otra vez tomando ese versículo de Mateo, parece que Satanás también conoce las Escrituras. La conoce, ¿verdad que sí? Y parece que muy bien. Pero usted solamente tiene que decir, escrito está. ¿Ah? Escrito está. ¿Y dónde está escrito? ¿Y dónde está escrito? ¿Ah? Porque tienes que decir, está escrito. Mi Dios es el Dios todopoderoso. Mi Dios es castillo fuerte. Aunque venga tormenta, aunque venga esto, mi Dios es mi castillo fuerte. Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. Jehová es mi Dios todopoderoso. Y aunque el enemigo quiera sentirte, que te sientas mal, que te sientas solo, que te sientas abandonado, usted va a decir, Jehová masa, y eso significa Jehová está presente. Y usted va a decir, Jehová gas masa, Jehová está conmigo, Jehová no me ha abandonado, Jehová siempre va a estar conmigo. Y cuando el enemigo venga por cualquier medio y por cualquier forma, el Dios todopoderoso va a decir, yo estoy contigo, no te he abandonado ni de noche ni de día. Pero es importante la palabra de Dios. Dice las Escrituras que nosotros debemos desenvainar la palabra, la espada. Y la palabra de Dios es una espada. Dice que es más cortante de una espada de doble filo. Entonces, eso significa que es poderosa. Y dice que rompe y que llega hasta los tuétanos. ¡Wow! Eso sí es grande, porque eso dice que va más adentro de los huesos. Penetra hasta los tuétanos, penetra más allá de los huesos. O sea, esto no es juego, amado. La palabra de Dios te llena de vida. Algunas personas
han sentido que se están muriendo, han sentido que sus huesos se están envejeciendo o que se han envejecido, han sentido que no pueden caminar, han sentido, déjame decirte que la palabra de Dios te llega tan profundo a los huesos, a los tuétanos, que vas a sentir que tienes vida nueva, vas a sentir que tienes 15, vas a sentir que tienes 18, vas a sentir que tienes 20, vas a sentir que está en la plenitud de vida solamente porque lees la palabra de Dios. La palabra de Dios es, yo no sé, un energizer, podría ser un alimento tan poderoso que te va a levantar en medio de situaciones adversas, solamente con la palabra de Dios. El Cristo de la gloria te promete, dice la Escritura. Yo sé que aquí hay muchas personas que tenemos familiares inconversos. ¿Cuántos no? Yo creo que todos tenemos familiares inconversos de una o de otra. Y nosotros quisiéramos que ellos conozcan a Cristo Jesús. Pero todavía no ha sucedido el milagro, pero va a suceder. Es tremendo esto. ¿Cómo hacemos nosotros para que ellos puedan conocer al Señor? Primero, vivir en la palabra. Eso es suficiente. Yo le hablaba hace una semana a una persona de otra, no voy a pronunciar el nombre, y yo le decía, ¿sabes algo? Ya está viniendo a los talleres de matrimonio, ya se quitó el inter, la cuestión es la cadenita, ya me dijo para que fuera a quitarle el altar, pero nunca le he predicado de Jesucristo, nunca le he dicho Cristo te ama, nunca le dije eso no es de Dios, nunca le dije nada. ¿Sabe? Cuando tú vives con la palabra, tu testimonio va a dar, tu vida va a dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Y van a querer dejar lo que ellos son o lo que tienen por ser lo que tú tienes y por quien eres. Entonces esa persona ya se quitó todo eso, está viniendo a la iglesia, está cambiando su vida y Dios está haciendo, pero yo nunca le he predicado y le he dicho Cristo te ama. ¡Qué tremendo! ¿Ah? ¿Por qué? Porque no le estoy predicando con palabras, porque a veces cuando tú le hablas a una persona se fatiga tanto de la palabra que tú le dices, pero cuando tú le hablas con tu propia vida, con tu propio testimonio, esa palabra que sale de ti sola sin que nadie se moleste y se fastidie, esa palabra va a llegar hasta los tuétanos y eso es lo que está sucediendo contigo, con tu familia. Y aunque no le esté predicando, ellos van a llegar a Cristo Jesús porque esa palabra está haciendo un efecto poderoso, está llegando hasta los tuétanos. Y eso va a ser grande no solamente en este lugar sino en toda la tierra, porque ese es el tiempo donde Dios se está glorificando y está colocando lo primero como primero, que es Él mismo. Él es el verbo, Él es el principio, Él es la palabra de Dios. Todo esto es bueno. Ahora, ¿cómo nosotros estaríamos tan seguros de que Él va a cumplir esta promesa? De que nuestras personas, las que amamos, van a llegar a los pies del Señor. ¿Sería seguro? ¿De verdad podríamos creer en esto? Algunas personas quizás puedan tener duda. Algunas personas puedan creer que no va a suceder nada. Pero déjame decirte algo. Sé que por naturaleza nosotros lo somos un poquito incrédulos. Pero lo maravilloso de todo esto es que quien lo dijo, Él dio testimonio. Él dijo así, en el libro de el libro de Juan, capítulo 2, versículo 18, estaba hablando con los fariseos. Y mientras hablaba con los fariseos, Jesús, Él le dijo, ¿saben una cosa? Yo sé que ustedes quieren destruirme. Yo sé que ustedes quieren matarme. Yo sé que ustedes vienen contra mí. Yo sé que yo no le agrado a ustedes para nada. No, yo sé que no soy una moneda de oro ni de chocolate para ustedes. Yo lo sé. Yo sé que si fuera posible ustedes me destruyeran. Pero déjenme decirle algo, hermanito, amigo, le dijo Jesús. Si ustedes agarran y destruyen este templo, en 3 días lo levantaré. Y estos hombres creyeron porque estaba al frente de una edificación, de un templo que había sido construido en el tiempo de Abraham. Durante 70 años ese templo. Y estos hombres le dijeron, cónchale, tú si eres que eres chévere. ¿Acaso tú te crees más que Abraham? Que él, habiendo mandado a construir este templo, y lo construyeron en 70 años, él lo construyó en 70 años y tú lo vas a reedificar en 3 días. Y Jesús, yo no sé qué pensaría, pero yo me imagino que Jesús, ay muchachito, ¿cómo ustedes
no pueden entenderme. Primero le dijeron: ¿acaso tú eres más que Abraham? Y él le dijo: sí, soy más que Abraham porque primero fui que Abraham. Oiga, el quien te dio la palabra a ti, el que te dio la promesa de que tu familia, el que te dio la promesa de que te iba a sacar de las circunstancias, el que te dio la promesa de cuál necesidad puedas tener o petición le haya dado, no es después de Abraham, no es después de David, no es después de Moisés, él fue antes de Abraham. Y dice las Escrituras que fue antes de la constitución del mundo. Él creó el mundo. En el libro de Juan lo dice: en el principio era el verbo, el principio era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Él constituyó todo por la palabra. Y si ese Cristo Jesús, que es la palabra, te está diciendo que tu familia va a ser salva, porque Él lo dijo, es porque tu familia va a ser salva. Y no solamente con esto, sino que en el libro de Juan capítulo 2, él dijo: si este edificio lo derriba, yo lo levantaré en 3 días. Dígame si él no cumplió su palabra. Ellos estaban pensando que era el edificio que había sido construido durante 70 años. Pero Jesús le dijo: es este el edificio que ustedes quieren derribar. Es este el edificio que ustedes quieren destruir. Es este el edificio que ustedes no quieren ver más. Porque este edificio le dice la verdad. Porque este edificio va contra ustedes. Porque este edificio va contra el mundo. Porque este edificio va contra todo este sistema de este mundo. Pero déjenme decirle que aunque ustedes lo derriben hoy, en 3 días se levantará. Y se levantará y va a gobernar durante miles y miles de años, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Creador, y cada promesa que Él ha dado a ti te la va a cumplir, porque Él es el verbo, es la palabra. Con respecto a esto, será importante que nosotros podamos creer que la palabra es importante, o podamos creer que las obras son más importantes. Déjame decirte que lamentablemente te estoy llevando a un nivel donde las obras, donde las señales y donde los prodigios tienen que pasar a un segundo plano. Tienen que pasar a un segundo plano donde sencillamente lo vea como una característica o una añadidura a tu vida. Porque tú mismo, te lo vuelvo a repetir, vas a orar por los familiares, vas a orar por los enfermos y vas a ver milagro de parte de Dios a través de tu propia vida. Pero no debe de ser lo más importante, no debe de ser lo esencial en tu vida. Lo primordial debe de ser la palabra de Dios. Y mientras tú te mantienes en la palabra de Dios, aunque venga tormenta, aunque venga terremoto, aunque venga viento, aunque venga la tormenta y venga lo que venga, tú te mantienes firme, porque estás sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Antiguo Testamento habla la palabra, habla las Escrituras de que el pueblo de Dios estaba en esclavitud. Estaba en el pueblo allí bajo esclavitud en el pueblo de Egipto. Y allí en Egipto dice las Escrituras que estaban durante más de 400 años bajo esclavitud. Pero ellos estaban clamando por un libertador, estaban clamando por una necesidad que tenían, estaban bajo esclavitud. Pero Dios le había prometido, vuelvo a repetir esto, Dios le había prometido que en el tiempo señalado por Él le iba a dar la libertad, iba a traer un libertador. Y vino Moisés, Dios cumplió su promesa. Vino Moisés a los 440 años aproximadamente. Vino Moisés y libertó al pueblo de Israel y lo pasó por el desierto. Óigame bien esto que le voy a comentar. Lo permitió que pasara por el desierto. Y en medio que el pueblo de Israel pasó por el desierto, comenzó a padecer, comenzó a sufrir, comenzó a pasar diferentes circunstancias, tanto que muchos de ellos murieron en el desierto porque su fe menguó, porque tenían su corazón en el mundo, porque tenían su corazón en las cosas de esta tierra, porque no tenían su corazón o su mirada en las cosas de arriba. Y la palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y dice la palabra de Dios, óigame bien,
Dice las Escrituras que si tú tienes tu corazón, si tu tesoro es la palabra de Dios y atesora cada palabra dada por Dios Todopoderoso, que son las Escrituras, tu tesoro está en el reino de los cielos y tu corazón está en el reino de los cielos. Y si tú estás allí tomando la palabra como un tesoro, como dice ella, dice las Escrituras que tú no vas a ser movido por nada. Y cuando venga el Cristo de la gloria, es allí donde dice el libro de Juan capítulo 14:1, que nosotros tenemos una mansión celestial en el reino de los cielos, que nadie nos lo va a quitar, porque Él mismo fue a construirla, a edificarla para nosotros. Es allí la palabra de Dios. Pero no solamente eso. En el Antiguo Testamento ahí estaban pasando situaciones, estaban pasando dificultades, estaban siendo pasados por el desierto. Pero cumpliéndose el tiempo señalado por el Padre, después de 40 años, no es el tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros es casi inmediato, porque solamente es necesario que puedas creer. Dice que después de ese tiempo, dice las Escrituras, que ellos llegaron a la tierra prometida. Muchos no lograron alcanzar esa tierra prometida, pero tú y yo vamos a lograr alcanzar la tierra prometida. Óigame, muchas personas piensan que la tierra prometida es la tierra de Israel, es la Nueva Jerusalén. Pero la tierra prometida no solamente es la Nueva Jerusalén, no solamente es el reino de los cielos, sino que la tierra prometida es el tiempo del descanso, es el tiempo del disfrute, es el tiempo de la paz, es el tiempo de la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, porque es el tiempo donde Dios estamos plantados sobre la roca que es Cristo Jesús, y nadie nos puede mover. Cuando estamos en Cristo, estamos en bendición. Cuando estamos sobre la roca, somos inconmovibles. Cuando estamos conociendo a Él, wow, la bendición viene. Qué tremendo es. En el pueblo de Israel, en la antigüedad, dice las Escrituras que Jesús, o el Dios Todopoderoso, el Padre, se le dio a conocer al pueblo de Israel de diferentes maneras. Como ya lo dije, se le dio a conocer como Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. A otros se le dio a conocer como Shalom, como la paz de Dios. A otros se le dio a conocer por diferentes nombres. ¿Saben qué? Eso no es que el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, le dijo: mira, este estandarte te lo vas a colocar y ahora yo soy tu Dios y ahora tú te vas a presentar como yo soy tu proveedor. No. Las Escrituras señalan que cada vez que Jehová de los ejércitos se manifestaba o se daba a conocer al pueblo de Dios, era porque ellos estaban pasando por una dificultad. Cuando el pueblo de Israel estaba pasando por la esclavitud, Dios le decía: yo soy tu libertador. Lo sacaba de la esclavitud y le mandaba un libertador. Cuando el pueblo de Israel estaba pasando por escasez, cuando estaba pasando por hambre, el Dios Todopoderoso le mandaba el sustento y le dijo: yo estoy su sustento, yo soy. Cuando estaba pasando por enfermedades, cuando estaban pasando por el desierto, que vinieron las muertes, que vinieron las serpientes y matando, Él dijo: yo soy tu sanador. Es todas estas cosas. El Dios Todopoderoso se reveló al pueblo. Óigame, no el pueblo conoció a Dios porque lo quiso conocer. Antes Dios se le dio a conocer al pueblo, pero no se le dio a conocer con una firma, se le dio a conocer por las necesidades que tenía el pueblo. Si tú estás conociendo a Jehová de los ejércitos, es porque has pasado por batalla, es porque has pasado por circunstancias, es porque has pasado por hambre, y Dios se ha dado a conocer a tu vida de esa manera, y hoy puedes decir: estoy conociendo a Jehová de los ejércitos. Pero la palabra de Dios te dice que el Cristo de la gloria también lo tenemos que conocer. Dice las Escrituras que mucha gente piensa que conoce a Jesús. Mucha gente dice que conoce al Padre. Pero Jesús dijo en el libro, no recuerdo, por ahí está. Le dijo a Felipe: Felipe, tanto tiempo que me has andado contigo, ¿todavía no me conoces? Entonces Jesús nos está diciendo: tanto tiempo que has andado conmigo y no me conoces. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Quiere conocer a Jehová de los ejércitos? Conoce a Jesús. La esencia del Padre está en la esencia de Jesús. Y óyeme bien, no solamente vas a conocer al Padre a través de Jesús, sino que a través de Jesús vas a conocer el que está en ti, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que te lleva a toda verdad.
Dice las Escrituras que en los últimos tiempos nadie te va a engañar, porque el Espíritu Santo está en tu vida. Y dice las Escrituras en el libro de Juan 15 que Él te llevará a toda verdad. Vendrán falsos profetas, vendrán falsos Cristo, vendrán falsos predicadores, pero el Espíritu Santo a ti te va a llevar a toda verdad. Y no va a permitir que caigas en fango fanagoso, sino que te va a mantener sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso es importante que tú y yo nos mantengamos firmes en la palabra de Cristo Jesús, que es la Santa Escritura, la palabra del Dios Todopoderoso. Te pregunto hoy, ¿qué es más importante? ¿Los milagros? ¿Las proezas? ¿Las sanidades? ¿O la palabra de Dios? El libro de Mateo capítulo 7, 24 dice claramente que habían hombres que estaban edificando. Uno edificaban sobre la arena, otro edificaban sobre una tierra pedregosa, pero habían otros que estaban edificando sobre la roca. Y dice que los que estaban edificando sobre la arena, dice que vino una tormenta y tuvo pérdida. Su casa se cayó, su casa hubo pérdida, se perdió su casa y todo lo que el tiempo y todo lo que hicieron para construir esa casa. Pero lo que construyeron sobre la roca, que es Cristo Jesús, vinieron tormenta, vinieron terremotos, vinieron circunstancias adversas, vinieron lluvias, vinieron temblores, vino de todo. Pero los que ellos se mantuvieron firmes porque estaban cimentados, fueron edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Te pregunto, ¿sobre qué estás edificado? ¿Estás edificado sobre fábulas? ¿Estás edificado sobre predicaciones? ¿Estás edificado sobre algunos libros? No digo que nada de esto sea malo, pero es edificación, es fundamento. ¿Estás edificado? ¿Sobre qué estás edificado? Dice la Escritura que nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo Jesús, consumador de todas las cosas. Y sabiendo y viéndolo de este punto de vista, mi mirada no puede estar sobre los hombres. Al que es honra, honra, y al que es honor, honor. Pero sobre todas estas cosas está mi Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos, que es la palabra, que es el verbo, el Dios Todopoderoso en mi vida. Y termino con esto. Cuando yo llegué a la iglesia, se me hacía muy, pero muy difícil grabarme un versículo, aprenderme un versículo de memoria. Lo trataba, buscaba, trataba y no podía. Y hoy en día se me hace todavía más difícil. Pero oiga esto. Un día Dios comenzó a tratar conmigo. Yo salí a predicar en un camión. Estábamos nuevos aquí en la iglesia. Y de regreso pasábamos por allí, por donde está antiguamente Bienvenido, no sé cómo se llama hoy en día. Y exactamente por allí estábamos todos cantando, aplaudiendo sobre el camión. Y vino un contristamiento en mi vida, en mi corazón. Y me contristé de tal manera que bajé mi rostro y comencé a llorar. Y sin saber por qué le dije: Señor, saca de mí todo aquello que no te agrada. Y ni siquiera supe por qué lo dije, pero lo dije. Y seguí hasta aquí, hasta este lugar, la iglesia. Y ese día Dios comenzó a tratar conmigo. Comenzó a sacar cada cosa que estaba en mí. Las heridas las comenzó a sanar.
La falta de perdón que estaba en mí lo comenzó a manejar y comencé y aprendí a perdonar y pude perdonar. Y desde ese día, la palabra de Dios halló cabida en mí. Y recuerdo claramente que después de ese día abrí la palabra y ya no leía, sino que la palabra me guiaba al donde quería que yo la leyera. Leí el libro de Mateo 21:12, donde dice que he aquí el templo de Dios, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que estaban sentados y vendían en el templo, los cambistas, los sacó todo. Y después dice más adelante: y mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Quiero que oigan esto otra vez. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Yo no sabía que Dios me estaba hablando. Yo no sabía que Dios estaba refiriéndome a mí. Su templo, su casa estaba llena de cosas que no le agradan a Él. Y aunque solo tenía 22 años, había muchas cosas que no le agradaban a Él. Habían heridas, había mucho sufrimiento, había dolor, había falta de perdón. ¿Qué más puedo decirle? Y Dios comenzó a tratar con eso, y a partir de ese punto, Dios comenzó a revelarme la palabra de Dios. Pero paralelamente al Mateo 21:12, también me llevó a Apocalipsis, donde dice, creo que es 23 o 21:3, no recuerdo exactamente, pero dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Muchas personas todavía no entienden estos versículos o este versículo. Muchas personas la utilizaron para hacer un llamado para que arrepentimiento a los inconversos, pero ese versículo es para el pueblo de Dios. Mateo 21:12 dice: que Jesús entró en el templo, pero Apocalipsis dice: si me dejas entrar, yo entraré. Óigame, y comencé a entender lo que antes no entendía. Y sé que había aceptado a Jesús como mi Salvador personal, pero mi forma de ser no permitía que Jesús entrara. Usted ha escuchado como yo una frase tal como: Jesús es un caballero, y si no le invitas a entrar, Él no entra. Eso es lo que dice Apocalipsis. Y Él comenzó a entrar y comenzó a sacar, y yo le permití que sacara. Pero ¿saben qué? Cómo duele cuando Dios comienza a hacer todo eso en nuestras vidas. Pero lo maravilloso de todo eso es que las Escrituras dicen también, también me llevó al Antiguo Testamento. Él es maravilloso porque usa los 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Él utilizó presente, pasado y futuro para enseñarme lo que había en mí. Pero también dice las Escrituras que Jesús quiere llevarme a otros niveles, quiere enseñarme otras cosas. Pero si yo cierro mi puerta y no dejo que Él haga por mi vanagloria, porque yo quiero ser como soy, porque nadie me va a cambiar. Algunos dicen: si no me ha cambiado Dios, ¿me va a cambiar tú? Déjame decir que Dios está buscando de cambiarte a través de esa persona. Si Dios está buscando de hacer un cambio en tu vida, y lo va a hacer, porque Él quiere hacer cosas grandes y cosas maravillosas, y la está haciendo, pero la va a hacer mayores. Y como dije que termino con esto porque se me está terminando el tiempo en vivo, lo demás lo grabo. El tiempo que estamos viviendo es muy difícil, como le decía hace ratito. Pero cuando usted se mantiene firme en Cristo Jesús, nada lo va a mover. Nada absolutamente de esto.
Dice en el libro de Corintios capítulo 13 que todas las cosas van a pasar. Aún los mejores predicadores, los mejores elocuentes, todos vamos a pasar, pero su palabra no pasará. Ah, no, ahí no dice eso, ¿verdad? Ahí dice, pero el amor permanecerá para siempre. Vuelvo a repetir, pero el amor permanecerá para siempre. ¿Quién es el amor? En el libro de Juan capítulo 3, 16, ¿qué dice? Y amó de tal manera Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y basado en esto, un día tuve una revelación de Dios. Me encontré en un jardín muy hermoso, precioso, hermosísimo. Pero cerca de ese jardín había un lago no muy grande, pero esas aguas no sabría yo cómo decirles cómo eran, porque eran demasiado cristalinas, pero con una situación que no se veía el fin, no se le veía la profundidad, demasiado profundo. Y entendí que su amor es muy profundo. Pero no porque haya visto esas aguas demasiado cristalinas, sino porque al momento de yo ver las aguas demasiado cristalinas, volteé hacia la izquierda, y al voltear hacia la izquierda me encontré con un hombre, no se vayan a reír, un poquito más alto que yo. Me encontré con esa persona más alta que yo. Y saben que por primera vez en mi vida yo sentí que de mí salía un amor demasiado grande. Era como que todo mi ser estaba yéndose hacia allá, hacia esa persona. Y yo sabía que era Jesús. Esa persona no habló, no dijo su nombre, pero yo sabía que era Él. Y desde ese día he dedicado toda mi vida, todo mi ser, todo mi tiempo al Dios Todopoderoso. He dedicado mi vida al Cristo de la gloria, pero también a escudriñar su palabra, a leer la palabra, a escudriñar cada día sus escrituras. Y sé que un día Dios me dijo, te he colocado como atalaya en avivamiento en Manuel. Así me lo dijo textualmente. Y también he tenido que decir aquí públicamente, lo que creo que no es de Dios, lo he tenido que decir. Y sé que no he encontrado satisfacción en ello en el pueblo. ¿Por qué? Porque son cosas que se han levantado dentro del pueblo de Dios, humanamente, que se han colocado como si viniera de Dios, pero que no son. Son cosas que han venido del mundo y Dios le desagrada eso. Dice que no debemos de traer cosas vanas delante de su altar. No podemos traer cosas vanas aquí, sacrificios vanos. Y el Dios Todopoderoso una vez me dijo y que lo dijera, que eso que estaban haciendo aquí en el altar era vano, que no era de Dios. Y lo tuve que decir. ¿Y saben qué? Eso no agrada mucho. Y no sigue agradando a mucho. Pero no puedo decir otra cosa sino lo que Dios me dice que haga. Y sé que tengo que respetar a mis autoridades, y los respeto y los amo. Pero con todo el respeto y con todo el amor que les tengo que decir a ustedes: métase con la palabra de Dios, escudriñe las escrituras de Dios. El Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad, y ahí encontraré, y ahí tendré, y ahí está la vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde grandemente. La paz y la bendición de Dios sobre sus vidas.